Por eso dije una vez, yo por mí mismo no puedo hacer nada, sino mi Padre a través de mí hace todas esas cosas. Así nos quedamos la semana pasada en el párrafo 27. Estamos en la segunda lección de la vía de la transformación. Y estas son las palabras de este amigo y hermano que nos comparte su experiencia y desde ese flujo amorosísimo pues nos atiende para darnos las explicaciones oportunas con esa intención de que despertemos, de que seamos libres, de que vivamos en el gozo que nos corresponde como los hijos de Dios, que viviremos en esa frecuencia de paz, de amor, de dicha. Así seguimos desgranando esta lección. Se trata de que en estos vídeos, en estos encuentros, pues podamos mirar cada párrafo con más detalle. Yo comparto desde mi sentir. Sí que es cierto que a veces no es el mío, que a veces surgen palabras que luego cuando las vuelvo a mirar digo, wow, ¿de dónde ha surgido eso? Lo importante es que atiendas la lección tal como nos dice, que hagamos esas prácticas tal como nos dice, que nos dediquemos implicados a experimentar, a vivir esta enseñanza. Porque es práctica, no debe de ser conceptual, no debe ser como un argumento espiritual en el que, bueno, pues siento que es cierto, lo acepto, lo archivo y sigo mirando qué más hay. No es para archivar, es para experimentar. La idea es que nos pongamos a querer entender, a sentir, a saber, desde ese lugar, desde ese espacio donde el silencio, que ya empezamos a reconocer como un espacio donde nuestro corazón habita, nuestra alma es, pues empieza a percibirse, empieza a saber, empieza a comprender, pero ya no hay razones, ya no hay entendimiento desde ese intelecto. Hay una especie de luminosidad pacífica que se expande, se respira, es un estado de gracia en el que el tiempo se empieza como a diluir y empiezas a sentir de verdad esa presencia que atiende este momento. Desde él entonces empiezas a observar, a escuchar, a vibrar, sin juicio. Ya no hay expectativa, ya no hay ni siquiera esperanza, porque tú ya eres en ese movimiento lo que siempre has buscado. Te doy la bienvenida y seguimos desde este párrafo 27 en el que nos quedamos la semana pasada, que ya nos recordaba que por mí mismo no puedo hacer nada, sino mi Padre a través de mí hace todas esas cosas. Yo lo repito como un loro, porque lo necesito saber, integrar, darme cuenta de esa inteligencia y soltar la petulancia egoica de creerse que puede hacer, que sabe, y confiar abriéndome desde la humildad a este movimiento del que hablábamos ahora. ¿Cómo no hacerlo, verdad? Nos sigue diciendo, yo reconocí mi completa incompetencia, mi dependencia completa. Erradiqué cualquier percepción donde me viera siendo un ser separado de Dios. Dejé de darle autoridad a esa diminuta mosquita que gritaba a la vastedad del espacio. ¡Que se haga mi voluntad! Esa mosquita, ese mosquito diminuto que va por ahí. Que se haga mi voluntad, ¿no? Que a veces dice, Padre, hágase tu voluntad, pero desde ese condicionamiento que uno sabe, la voluntad de mi Padre será que se me arregle la relación con el churri, que me toque la lotería para que no tenga que seguir yendo a trabajar, etcétera, etcétera. No
No es por ahí. No es por ahí. La voluntad de esa inteligencia no está en relación a las percepciones que yo creo que son las adecuadas, como algo bueno, como algo que realmente, digamos, está bien, ¿no? No. La justicia del mundo no es la justicia de Dios, del cielo. Es diferente. No se puede comprender. Por eso ya sabes que, y muchas veces lo han comentado muchas personas, ¿no? Qué bendición fue aquel aparente fracaso. Qué bendición fue esa aparente tragedia. Porque después de eso volví a aprender, volví a saber, cambié y todo se transformó. Al principio parecía que era una maldición de Dios y sin embargo siempre es una bendición. Entonces, al estar ahora sentado en tu silla en este momento, y esperamos que sea con tu diario de transformación en tu regazo y con el bolígrafo que has comprado solo para este propósito, recuerda esto: eres totalmente dependiente en todo momento de la omnipresente realidad del amor, que te ha dado la existencia desde su deseo de extender su tesoro, su gozo. Esta es la realidad de quien tú eres en este momento. La total dependencia de ese amor que es Dios, que hace que incluso este cuerpo esté funcionando, que haya aire suficiente para que el cuerpo siga funcionando. Somos totalmente dependientes. Y sin embargo nosotros creemos que somos los que, tienen que estar a cargo de todo, ¿verdad? Como cuando uno tiene una enfermedad grave y tiene que luchar con la enfermedad. ¿Y cómo lucha? ¿Qué es luchar contra que el órgano del cuerpo se ponga bien? ¿Qué es lo que tiene que hacer uno, no? Igual que cuando se tiene un hijo, ¿no? Yo lo hice, es mío, bueno. Yo estuve a cargo de crear esa unión entre el óvulo y el espermatozoide y que se diese, ¿no? Esa gestación, ese corazoncito pequeño que apenas empezó a latir y se empezó a crear los órganos, el cuerpo. ¿Yo estuve a cargo de eso? No, en absoluto. Ni siquiera estoy a cargo de cómo pronunciar estas palabras que ahora estoy pronunciando. ¿Cómo es el manejo de la lengua con el aire que sale, que entra? ¿Cómo estoy a cargo de eso? ¿Sé hacerlo? Has aprendido a hablar. Es el cuerpo el que está hablando, no tú. Tú eres como la ola que ha surgido del océano del amor perfecto y santo de Dios. Ni por un momento podría ser separado de ahí. ¿Te imaginas una ola sin mar, sin océano? Es imposible. Y sí, mañana las cosas cambiarán. Sí, llegará el momento en que el cuerpo colapse y muera. Sí, llegará un momento en que todo lo que has visto hasta ahora ya no estará, porque todas las cosas que surgen en el tiempo acaban en él. Es así. Y no obstante, eres libre de cultivar la capacidad de percibir el mundo real, para ver, conocer, sentir, degustar, ser, extender aquello que es real. Y solo el amor se ajusta a esa definición. Podemos elegir estar atendiendo las cosas que van a desaparecer, que son fugaces, que son cambiantes, que son inconsistentes. Y estar en las cosas que son permanentes. Podemos aquí sentir, degustar, conocer, extender lo que es real. Y no se puede servir a dos amos, ya nos lo dijo. O sirves a Dios, que es como servir al amor, que es como servir a lo real. O sirves al mundo, este mundo que acabamos de detallar,
Seguimos en esa ignorancia de creernos olas autosuficientes, que están separadas del océano y que tienen que intentar esforzarse para seguir siendo olas, creyendo que yo soy el que mantiene la ola como ola. Qué locura, ¿verdad? Por tanto, de nuevo y a modo de otro ejercicio, tómate solo un momento. Y si tienes los ojos cerrados, ábrelos y mira a tu alrededor. ¿Qué es lo primero que ves? Mantente con ello. No vayas tan rápido como para juzgarlo como una vela, una flor o un cuadro. Simplemente mantente con ello. Permite que el cuerpo se relaje. Deja de pensar tanto. ¿Qué es esto? ¿Realmente sabes lo que es o para qué es? Lo describes, lo nombras, tal y como lo hizo una vez Adán con los animales en el relato del jardín del Edén. Interesante. Y la mente humana cree que una vez que ha nombrado o definido una cosa, por ello la conoce. Esta es la petulancia del conocimiento egoico. Totalmente. Yo también estuve, entre otras, ideas de aprendizaje, atendiendo lo que es la psicología, hasta que, dije basta, después de haber estado un tiempo, pues, aprendiéndome las definiciones de las diferentes emociones. Y ¿para qué quiero nombrarlas? ¿Qué hago nombrándolas, no? ¿Para qué sirve ese nombre, esa etiqueta? No sirve de nada. Y pues ahí pasé página. Es como, en esencia, y es un patrón de conducta de la propia humanidad, ¿no? Como intelectos. Ese es el caldo de cultivo que los mantiene, que nos mantiene activos, ¿no? Como nos decía lo que hizo Adán en el jardín del Edén, que fue nombrar a los animales, las plantas, las cosas, ponerle su propia definición. Es como coger esa manzana del árbol del conocimiento, querer saber por mi cuenta. Es como tener la conexión con esa fuente de inteligencia desde el interior, conectarnos con ese Espíritu Santo que siempre nos va a decir lo que necesitamos saber. Y sin embargo rehusamos, está dentro, no hay que ir a ningún lugar para recibir eso, en cualquier momento está disponible, pero rehusamos y nos vamos a una biblioteca, buscamos en la enciclopedia el número no sé qué, nos subimos a la escalera, cogemos el tocho, vemos el capítulo y entonces vemos ahí esa definición, ¿no? Que, por otra parte, pues es una definición de alguien que estudioso, pues llegó a esa conclusión de lo que era eso. ¿Por qué esa, idea de rehusar lo que está ya dentro de nosotros, ¿no? Poder decidirnos a no seguir esos patrones automáticos que desde ese intelecto están como en acción, activos y reactivos ante las percepciones que él mismo genera, proyectando sus etiquetas, sus juicios, sus nombres. ¿Pero realmente sabes lo que es esa cosa? ¿Reconoces todo lo que ha sucedido para siquiera poder hacer que esté ante ti? ¿Cuántas mentes han tenido que involucrarse en hacerla manifiesta? ¿Cuáles son los materiales de los que está hecha? ¿De dónde vienen esos materiales? ¿Qué planta, qué mineral, qué metal ha sido descubierto y extraído del cuerpo de la Tierra para terminar bajo esa forma? ¿Cómo es posible que haya sucedido? ¿De dónde vienen las mismas moléculas y átomos? ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Puedes encontrar un espacio donde simplemente puedas descansar en asombro y reconocer tu completa ignorancia? Tú no fabricaste esa cosa,
No puedes descubrir en qué momento comenzó a surgir como pensamiento en la mente de alguien. Eres completamente inconsciente del momento en que se concibió la sustancia a partir de la cual ese objeto ha sido creado. Míralo entonces con asombro y reconoce que ha surgido del mismo lugar que tú, misterio, completo y puro misterio. Damos por hechas y ciertas nuestras percepciones constantemente, pero fíjate qué interesante esta sugerencia de práctica, de detenerte y preguntarte, ¿eso qué es? ¿De dónde surgió? ¿No sientes afinidad con ello? ¿No estás en relación con ello? Puedes entonces comenzar a sentir la sacralidad en la cual mora esa relación, porque el misterio es sagrado y trasciende incluso a la mayor de las mentes. Los mayores filósofos no pueden comprender el campo de misterio en el que surgen las relaciones. Y recordamos a Sócrates que después de toda su cátedra, todos sus años de enseñanza, digamos maravillosa, entre comillas, pues al final de sus días reconoció pues lo que todos sabemos, ¿no? Ya decía que solo sé que no sé nada y es lo único que sé. Y ahora contemplando ese objeto, sea el que sea, reconoce que lo has convocado a entrar en relación contigo mismo. Recapacita por un momento y considera esto. ¿A partir de qué vibración de conciencia atraje en primer lugar este objeto hacia mí mismo? Quizá puedas recordar cuando lo compraste en alguna tienda. Mira a ver si puedes descubrir justo el primer momento en tu memoria, en tu conciencia, en la cual este objeto llegó a tu campo de discernimiento. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estabas pensando o acaso no estabas pensando en nada en absoluto? ¿Qué te motivó a traerlo al campo de tu hogar? Si estás en casa de un amigo, la cuestión es la misma. ¿Qué te motivó? ¿Qué te motivó a estar donde estás ahora mismo? ¿Qué elecciones estabas haciendo con la conciencia? Si recuerdas la práctica en la vía del corazón, en la segunda lección, esa invitación que nos hacía a detenernos cada hora durante unos pocos minutos y mirar qué estábamos haciendo desde esa observación neutra, consciente y presente, sin juicio. Observarnos, autoobservarnos y ver qué estaba pasando. Ahora bien, de nuevo, sugeriríamos que detuvieras la lectura o la escucha y te pasaras unos 5 minutos repitiendo este ejercicio con varios objetos o cosas que veas en la habitación en torno a ti. No te olvides de que eso debería incluir incluso a tu rótula, a tu mano, o a un anillo en tu dedo, o a los calcetines en los pies. Disfruta de este ejercicio, pero recuerda, no fuerces al cerebro, es decir, no pienses con esfuerzo. Relaja el cuerpo, siéntate en la silla como si fueras Cristo y simplemente mira y hazte esa clase de preguntas que te hemos dado. Y entonces continuaremos. Pues voy a ello. Te invito también a que me acompañes. Nos vemos en 5 minutos.
Qué interesante el mirar algo y hacerme a un lado. Así lo siento yo. Hago a un lado lo que yo creo que soy, que sé, y entonces miro desde un lugar en el que como que no estoy acostumbrado. Observo desde esa mirada que ya no nombra. Se empieza a sentir un lugar interior, que es el que siempre está disponible. Bien, ¿qué tal? Queridos amigos, este ejercicio es muy similar a otro de aquellos que me daban mis profesores esenios cuando era bastante joven, y me pasé horas, no solo 5 minutos, sino literalmente horas haciéndolo. Lo hacía en la casa de mi padre, en las sinagogas, en las calles de los pueblos. Mi momento y mi lugar favorito para hacerlo era justo al atardecer, cuando el sol comenzaba a ponerse. Y al hacerlo, al observar los colores, al sentir los cambios de temperatura en el aire que tocaba mi piel, al contemplar la brisa que danzaba entre las briznas de hierba, o cuando oía el canto de un pájaro, estaba con esas cosas. Igual que te acabo de pedir que te mantengas con los objetos en tu habitación. Y las horas pasaban y pasaban mientras me sentaba y trataba de mirar a todas y cada una de las estrellas del cielo, planteándome a mí mismo las mismas cuestiones. ¿Puedo descubrir la fuente, el origen de esto que estoy viendo? ¿De dónde vino? ¿Cómo ha podido ser? ¿Qué lo ha hecho nacer? Y cuando comenzaba a sentir que estaba atrayendo esas cosas a mi experiencia, comenzaba a discernir qué es lo que me daba un verdadero gozo. No solo un momento de placer o de satisfacción, no solo una sensación de seguridad, sino aquello que suscitaba un auténtico gozo. Y descubrí que lo que siempre me había dado gozo era estar dispuesto a entregarme a un sobrecogimiento ante el misterio. Era cuando me adentraba para profundizar en los pensamientos y las percepciones, en las actitudes y las definiciones que el mundo me había enseñado. Estar dispuesto a entregarme a un sobrecogimiento ante el misterio. Mirar a un plato y no ver solo el plato, sino el misterio desplegándose ante mí. Detenerme a contemplar una estrella. Detenerme a contemplar un texto sagrado. Detenerme a contemplar a alguien enfermo que está sentado a un lado del camino, cubierto de polvo, y no ver diferencia alguna. Verle impregnado del mismo misterio, de la presencia del amor de mi Padre. Comencé a sentir que ese amor me calaba, que el mismo cuerpo-mente que yo creía que yo había sido, Yeshua ben Yosef, estaba surgiendo desde el misterio. Desde el misterio. Desde el misterio de que yo no me había creado a mí mismo. Y finalmente llegué a constatar que incluso yo, Yeshua ben Yosef, era un misterio con el cual estaba en relación. Así ya no usamos esa enseñanza espiritual que define incluso el propio cuerpo, que habla de la propia ilusión, del propio sueño, de la Matrix. Simplemente desde esa mirada no defino, no etiqueto, no opino, solo contemplo. Descartando lo que sé, descartando lo que, vamos a decir, he aprendido. Y entonces el propio cuerpo, la propia identidad, se convierte en parte de ese misterio en el cual estoy en relación. Cuando no describo nada, de repente se da esa unión. Y decidí estar en relación con mi propio ser, mi propio yo, lo que definimos como cuerpo-mente, ese sentido peculiar de discernimiento en el que se dice yo soy. Decidí entrar en relación con la totalidad de mí mismo, mente, espíritu, alma, emoción, cuerpo.
con el mismo sentido de sobrecogimiento y misterio que sentía cuando miraba a la más lejana de las estrellas en la noche profunda de una colina tranquila. Y eso lo cambió todo. Abandoné las definiciones que hacía de mí mismo. Ya no me vi como el hijo del carpintero. No me consideré judío. Ya no me vi más como un estudiante de los esenios. ¡Wow! Qué manera más directa de soltar lo que yo creo que soy. Descubriendo, es como lo haces sin esfuerzo, lo haces sin unas pruebas iniciáticas. Simplemente en este momento, sentado en tu silla, mirar los objetos o las personas y usar esa mirada, descartar lo que pienso de ello, descartar el nombre de ese ser o de esa cosa y abrirme a esa indagación interior que reconoce la ignorancia, porque con esas preguntas no llegamos a saber realmente lo que estoy mirando. Y sin embargo, es un patrón de conducta que está constantemente en nosotros. Nos definimos a los demás, sabemos lo que son las cosas, sabemos cómo es cómo es aquella. Cuando me abro a esa mirada más interior que suelta todas esas opiniones, ¡wow! Ya es que suelto todo. Ya no soy el hijo del carpintero. Ya no soy lo que creo que soy. Y la experiencia es notable. Se da como una energía, una claridad, una comunicación. Se da ese sentido de unión con todo. Conforme vas soltando eso, te vas conectando más con la fuente. Esa ola va sintiéndose más sostenida en ese océano que siempre lo ha estado. Y desde su ignorancia petulante, pues se creía autosostenida. Llegué a verme a mí mismo, a mi ser, como la extensión misteriosa de algo más allá de mi comprensión. Me consideré como un rayo de luz solar para el sol. Me vi a mí mismo como el mismísimo misterio de la presencia de Dios, siendo desplegado en el ámbito de la manifestación. Comprobé que todo lo que pensaba, así como el cuerpo, era transitorio, que todo era un constante fluir a perpetuidad, que lo que fuera que me estuviera concibiendo a mí era eterno, y que si yo podía tan solo descansar en eso, sí podría morar con eso, sí podría regresar a eso, incluso antes de cada inhalación. Entonces podía acceder al mismísimo poder de la creación misma. Y me quité de en medio, y seguí sumergiéndome más profundo en misterio tras misterio. Me quité de en medio. Ya nos lo dijo en un curso de milagros. Hazte a un lado. Hágase a un lado, que podamos pasar, ¿no? Un constante ir a perpetuidad. Aquí, en el campo de la manifestación, acceder a lo eterno, a eso que parece inmanifestado, pero que es lo real. Nunca dejé que mi mente descansara desde aquel día. Nunca dije que ya había terminado. Nunca defendí ni una sola percepción que yo tuviera de algo o de nadie. Y con el tiempo, empleando sabiamente el tiempo, cultivé la disposición y la habilidad de buscar primero el reino, incluso hasta el punto de hacerlo antes de decir nada,
antes de cada gesto que saliera del cuerpo. Padre, descanso en ti. ¿Qué querrías tú vivir a través de mí en este momento? Permíteme ser testigo de ello. Permíteme sentirlo. Permíteme degustarlo. Llévame más profundamente hacia tu misterio. Quiero todo de ti. Y a modo de confesión te diré que eso nunca acabó. Todavía sigo diciendo, Padre, Padre, quiero todo de ti. Descubro que hay cosas que nos indica para hacer directamente. Bueno, pues detente 5 minutos y haz este ejercicio mirando pues a la cosa que tengas delante y bueno, observa que no sabes lo que es con esas preguntas. Y luego te dice, bueno, yo estuve no solo 5 minutos, sino horas y horas y horas y horas, noches enteras. Y aquí pues también nos vuelve a decir, ¿no? Como hacía, ¿no? Al final algo que nos cuenta como experiencia propia, pero que al mismo tiempo está como abierta, expresada y disponible para cada cual que tenga oídos para oír, para cada cual que sienta que también lo puede aplicar. ¿Te imaginas antes de cada palabra, antes de cada gesto que tenga que hacer el cuerpo? Mirar ahí, comunicarte con Dios y decirle, Padre, descanso en ti, descanso en ti, descanso en el océano, me reconozco, parte de él, sostenido por él, amado por él. Y así como hola, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que me exprese? ¿Qué quieres que diga? ¿Cómo pongo la cresta? Aunque la vas a poner tú. Yo simplemente lo permito, descansando en ti. ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que haga? Porque lo quiero todo de ti. Quiero todo del océano, todo. Ya no me siento separado. La vía de la transformación, la disposición a usar el tiempo de forma diferente. Activos en esa intención de descansar, en esa conciencia, de sentir la presencia, el sostén de ese océano y estar en cada momento decididos a usar este tiempo desde ahí, desde esa mirada. Debe llegar un momento en la travesía de cada individuo en el cual la cabeza se inclina y emerge el pensamiento. Solo quiero Dios, y no me importa ya lo que cueste, lo que se requiera. Me entrego a la fuerza misteriosa que es la vida, pidiendo solo ser transformado en un perfecto campo de conciencia a través del cual el amor fluya sin obstrucciones. Ahora bien, lo que descubrirás al final es que la única obstrucción es el miedo y alguna expresión de éste. Y cada vez que comiences a dejar aparte el miedo y elijas bendecir el mundo desde la santidad perfecta de tu unión con Dios, cada vez que te atrevas a ser tan arrogante para los ojos del mundo como para atreverte a ser la presencia de Cristo, cada vez que relajes la mente y el cuerpo y reconozcas, por mí mismo no hago nada, algo está viviendo en mí y es a eso a lo que me rindo. Un apunte que aquí nos lo deja así como caer ahí en la tercera línea de este párrafo 45, dice, y elijas bendecir el mundo desde la santidad perfecta de tu unión con Dios. A veces también el ego espiritualizado bendice, pero aquí nos dice desde
esa unión con Dios. Desde ese haber parado, haber soltado y haber pedido, Padre, ¿qué quieres que haga? Ayúdame a bendecir esta creación, a este ser, a esta cosa, pero siempre con Él, siempre sintiendo esa profundidad del océano, siempre sintiéndome sostenido por Él, formando parte de Él, como una expresión de Él. Cultivarás una manera de ser en el mundo que no es del mundo, es decir, no está dentro del modo perceptivo que fabrica este mundo. Serás diferente, parecerás el mismo, pero no serás el tú que el mundo ha conocido. Hablarás como siempre lo hiciste. Sabrás tu número de la seguridad social. Sin embargo, habrá una sensación precisa de que vives, pero no tú, sino aquel está viviéndote. Y de cierto modo, de forma inextricable, inexplicable, se te está permitiendo ser ese campo de conciencia que acaba presenciando a la vida que vive en tanto que tú. Y reconocerás que este es sagrado, sabrás que es bello, que ahora mismo, allá donde estés, en este momento, tú eres la encarnación y la expresión del misterio, amor extendiéndose para siempre a sí mismo. Eres el mismísimo gozo de Dios. Presenciamos la vida que vive en tanto que nosotros, que vive a través de nosotros. Porque ya no usamos lo que yo creo que sé, yo me echo a un lado. Y cuando miro algo, siento esa sabiduría que viene del fondo del océano y me atraviesa. Y entonces la percibo desde esa sabiduría, desde esa verdad, desde esa realidad que ve lo que es realmente cada cosa. Y en ese fluir yo me hallo. Y seguiré haciendo lo mismo, seguramente, pero ya no soy el mismo. Porque hay que saber que cada uno también percibe lo que proyecta. Entonces no importa mucho lo que tú hagas para el otro. Aunque desde ahí se dará lo mejor, se dará lo más propicio. No será entendible, no estará, digamos, adornado de las percepciones que hasta ahora he mantenido, de lo que creo que es lo mejor para los demás. A lo mejor es matar a la vaca. ¿Sabes el cuento de la vaca, verdad? Lo hemos contado otras veces. Esa vaca famélica que daba de comer a una familia pobre, es su único recurso. Y de repente un maestro pues hace matar a la vaca. Pasan al año siguiente por ahí y ya la familia no era pobre. La casa estaba mejorada, todo estaba arreglado, la familia bien vestida, bien alimentados. ¿Qué pasó? Aquí antes vivía una familia pobre. Éramos nosotros. Se murió la vaca y tuvimos que espabilar. Ese drama aparente fue una bendición. Y eso es lo que hace el amor. A veces parece un drama, pero nunca lo es. Siempre es lo más propicio. Por eso, desde esa petulancia egoica, yo creo que sé lo que es mejor, ¿no? Y establecemos sistemas de justicia, ¿no? Normativas para los ciudadanos, para las ciudades y la convivencia. Nunca funciona bien, ¿verdad? Y continuará siendo así durante toda la existencia. Nunca habrá un momento en que dejarás de ser, pero al decidirte a entregar las defensas de las percepciones que has llegado a identificar como tú, al decidirte a soltar tu agarre de los miedos que creías que estaban justificados, los juicios que creías ciertos, al entregar el agarre con el que sujetabas el mundo que has fabricado, la creación fluirá a través de ti. Por mí mismo no hago nada. Meramente atestiguo el fluir del amor a través de mí, y he empleado el tiempo sabiamente para cultivar un recuerdo perfecto del mundo real. El tiempo y el espacio no me aprisionan. Este cuerpo no es yo.
lo utilizo como una herramienta para dar forma y figura a aquello que, en este mundo, pueda extender el amor en cualquier momento. Aquí tenemos una serie de párrafos, ya lo estás percibiendo, para dejarlos ahí enmarcados. Comprar uno de esos cuadros rococós, dorados, con mucha filigrana, y poner en medio de ese marco una frase de estas, un párrafo, para tenerlo ahí, ¿verdad? Bueno, ese marco dorado, rococó, con filigranas, igual es un poco hortera. Pero ¿no tendremos algunos de esos con alguna pintura que adorne nuestro salón de visitas para que cuando venga alguien diga, wow, un cuadro de no sé qué pintor importante? No poner mejor esta verdad que es pura poesía del alma, que es como una especie de puerta, de ventana que ponemos ahí en la pared para traspasarla y conectar con esa conciencia que no tiene límites. Y así ya hemos llegado a un buen punto final para esta nueva segunda aventura en la vía de la transformación. De nuevo advierte qué pensamientos, qué imágenes, qué términos has elegido escribir en tu diario. Advierte las sensaciones que estén teniendo lugar en tu cuerpo, incluso ahora. Advierte los pensamientos, las imágenes que podrían estar haciendo eco a través del campo de la mente. Observa. No moras más que en la infinitud de la presencia de Dios. Y la maestría llega cuando finalmente eliges soltar todo apego al miedo. Y en perfecta entrega sueltas el sueño del propio soñador, el mismo soñador del sueño, y permites que el misterio de la vida te viva. Sin obstrucciones, sin miedo, reconociendo perfectamente que yo y mi Padre somos uno. No hay nada que tenga que hacer para tomar a Dios. Solo hay ciertas cosas a soltar de modo tal que Dios pueda tomarme a mí. ¿Te imaginas que siendo Ola hayamos puesto ahí, no sé, unas tablas o algo, ¿no? Para separarnos del océano. Pues si lo hemos hecho, soltarlo. ¿Qué son esas tablas? Pues mis definiciones de las cosas. No es más. Suéltalas y verás. Y así permitiremos que el misterio de la vida nos viva. Así permitiremos que esa luz, que esa paz, que ese amor fluya a través de nosotros. Pero no para nada, sino para sentirlo, para disfrutarlo, para hacernos uno con esa expresión amorosa que solo quiere extenderse a través de cada uno de nosotros. Y así, queridos amigos, prestad atención bien a lo que hemos compartido, a veces sutilmente, en esta hora. Os sugeriríamos con énfasis que escucharais o leyerais varias veces esta lección en diferentes ambientes, en diferentes momentos, quizá a las 3 de la mañana, quizás a medianoche. A medida que la primavera llega para calentar la tierra de nuevo, toma esta lección y encuentra una pequeña colina donde puedas mirar a las estrellas y quizás morar con ellas de forma diferente. Lo volveré a hacer. Escucha o lee esto cuando te sientas preocupada o estresada. Contempla todos los diferentes conjuntos de circunstancias que hayas creído que tienen el poder de limitar tus opciones o desviar tu energía. Y escucha o lee esto en esas circunstancias, cuando estés triste, sintiendo soledad o preocupado, cuando la sala esté llena de 50.000 amigos. Bueno, vale, quizás solo 10 o 15. Tómalo y escucha o lee en un banco de algún parque,
o en un banco, en algún banco de los grandes centros comerciales donde muchos seres en tu país van a adorar a su dios de la materia, a su dios de la materia, e intercambian sus monedas doradas por ella, lo llamas comprar, y compra en vez de eso una nueva cualidad de discernimiento, una nueva manera de ser, aquella que se adentra en lo que tú crees que estás viendo y que te revela la armonía perfecta del reino, la presencia del amor de Dios. Para tener toda la abundancia que es el amor de Dios, no necesitamos del dinero. Disponemos en audio de la lección, en MP3 para quien la quiera. En la web está. Ahí está disponible. Interesante tenerla en audio, ¿verdad? Para en cualquier momento en ese centro comercial, pues ponerme un audífono y poder escuchar en medio de ese trajín, para irme a una colina y aunque sea de noche, poder escuchar este mensaje y poder aplicar, poder experimentar esa mirada y vivir esa experiencia tan necesaria y luego mantenernos con ella. Somos ese campo de conciencia que presencia a la vida viviéndose a sí misma como uno mismo, la personalidad actual. Presencia a la vida viviéndose a sí misma como uno mismo. Esa personalidad también está ahí, en la mirada. La personalidad también empieza a danzar desde esa conciencia. Ahora somos conscientes también de nuestra personalidad. Como nos decía en la primera lección del corazón, empezaremos a apreciar a ese demonio, a descubrirlo primero, sabiendo que éramos nosotros mismos, que es realmente esa personalidad. Pero también ella no es para destruirla, también ella forma parte de este campo de conciencia. Nadie más va a poder hacer esa travesía por ti. Nadie que veas, nadie con quien vivas, podrá jamás hacer el viaje hacia Dios por ti. Así que ten claras tus prioridades y busca primero el reino. Y sobre todo, reconoce que no estás solo, sola. Estamos, de hecho, siempre contigo. Y ya cierro entonces diciendo, te quiero. Que la paz esté siempre con vosotros. Amén. Cuando se practica esta mirada, se percibe también no solo la sabiduría desde ese misterio que se reconoce ante esa creación de Dios, también se perciben, porque estamos en silencio, a estos amigos, hermanos, que siempre nos acompañan. Bueno, terminamos la lección. Esta no tiene preguntas y respuestas. Nos queda, creo que, un par de semanas más en este mes de febrero. Seguiremos mirando algunas de las ideas, haremos algún resumen de la lección en los próximos vídeos, las próximas clases, para seguir degustando y seguir, invitándonos mutuamente a profundizar en estas prácticas, en esta experiencia, como ves, tan magistrales para, sin necesidad de tener que irnos a una cueva a meditar durante 20 años, pues poder desde ya, si lo hacemos, si lo vivimos, cada día, esos pocos minutos, que ojalá se hagan cada vez más y más y más y más, porque no nos apartamos del mundo para hacerlo. Al contrario, lo podemos aplicar en cualquier momento de nuestro día. Lo podemos hacer sentados, o lo podemos hacer caminando, lo podemos hacer trabajando, lo podemos hacer en cualquier situación. Lo podemos hacer en el centro comercial,
¿Te imaginas estar ahí soltando todo lo que yo creo que sé y sigo observando a las personas pasar a los anuncios publicitarios que me dicen que vaya a comprar esto o lo otro y estar ahí atendiendo el misterio que se despliega ante mí? Lo dejamos aquí, nos vemos si lo decidimos en el silencio, en esa conciencia que se activa cuando soltamos lo que creo que soy y nos conectamos con esa profundidad, con ese océano. Ahí también podemos celebrarnos. Ojalá decidamos estar más tiempo ahí. Feliz semana. Chao.